Arte significa literalmente, etimológicamente, herramienta. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta de entrada, porque la gente entiende al arte como todo lo contrario, como algo no útil, no aplicable a algo que no sea un pasatiempo, que no sea una especie de distracción. Cuando me queda tiempo libre de mi realidad, entonces me dedico al arte. Entendiéndolo así, has desperdiciado el arte. Entender que en la historia de la humanidad el arte nos conecta con lo más sagrado de la humanidad es entender que entonces el arte es la vía por la cual nos conectamos con lo divino en nosotros. Arte significa herramienta, y lo que necesitamos es aprender las herramientas precisamente con las que conectarnos con lo divino. Por eso el arte y la divinidad están juntos. El arte y el estado superior de conciencia, la otra palabra que pones en juego, tienen que estar unidos. ¿Cómo usamos hoy día el arte en la humanidad? Como todo lo contrario, para evadirnos de la realidad, no para generar realidad. Así nos han hecho la broma de mal gusto, de no aprender a generar realidad. Mira, cuando uno recuerda que, por ejemplo, las expresiones del arte en la antigüedad, ¿qué eran? Teatro. ¿Teatro qué significa? Divinidad. Tea, el espacio reservado a lo divino. Cuando Platón era iniciado, paradójicamente dice en la República que en su república, que es una república iniciática, no tiene que haber teatro, porque el teatro precisamente era algo que no lo podía usar cualquiera, porque daba demasiada descarga, lo usaban mal. Daban el teatro como un lugar de descarga y no de creación de la realidad. Cuando uno recuerda que en todas las culturas originarias, lo que hacían para conectarse con la realidad suprema, con la divina, es el arte. Uno dice, los mandalas en Egipto, en Tíbet, ¿qué son? Los mandalas en Tíbet son arte puro. ¿Pero para qué? Para conectarse con lo divino. He viajado por todos lados y lo he visto en todos lados. Te vas a África, ¿qué ves? ¿Qué hacía el hombre para conectarse con lo divino? Pinturas en la caverna, pinturas rupestres. ¿Qué hacían en Egipto? ¿Qué hacían en India? ¿Qué hacían en cada lugar? Arte. Pero ahora ahí viene el punto central en el cual el mago entra en escena. No por nada. En la historia de la humanidad, una de las formas en que se nombra al mago es el artista. O sea, tiene diferentes maneras de ser nombrado, digamos, en clave. Una de ellas es el artista, porque el mago accede a las herramientas con las que crear. ¿Con las que crear qué? Lo que tú has dicho de entrada, realidad. Generar realidad propia significa crear. Y crear es lo que se hace con el arte. ¿Qué nos falta? Lo que el arte nos propicia, las herramientas. Cuando decimos, en la historia de la humanidad, las herramientas nos las dio el arte para conectarnos con los divinos, de esa frase podemos tener el túnel, la guía, la puerta de entrada, que nos dirige a la magia o que nos extravía y nos lleva a un estado totalmente pasatista del arte. Si creemos que conectarse con lo divino es algo externo a lo que estoy tratando de reproducir con una pintura, con una música, chau, me extravié. No es así como se usa en el origen de la humanidad el arte. El arte en el origen de la humanidad se utiliza para en ti despertar la chispa, detonar los estados cerebrales, los estados mentales, los estados de conciencia que despiertan la máxima energía, esa chispa divina. Entender que esto se tiene que hacer con una técnica, que es la técnica de la magia, nos lleva a un lugar completamente distinto de lo que entendemos habitualmente por arte. Entonces, de entrada, podemos ubicar algunos conceptos básicos de los que podemos retomar, los que te parezcan efectivamente más operativos, más cercanos al interés tuyo y de la audiencia. Pero las primeras cuestiones son, si hablamos de magia, hablamos de creación de la realidad. Para crear un edificio, para crear algo, ¿qué necesito? Herramientas. Pues bien, la herramienta se llama el arte. El arte es ese acto de creación que a su vez es herramienta. Ahí vienen las grandes preguntas. ¿Y qué hago y cómo hago para con el arte crear realidad? Lo primero que necesito que es un estado en el que la conciencia no trate de ser anulada, pasada por alto o distraída a partir del arte, sino que si yo decido con el arte generar realidad, tomaré un camino que el arte será el de la magia. Yo puedo hacer todos los pasos precisos para que fermente algo. Una vez que fermentó la bebida y se transforma en vino, yo ya no puedo hacer más nada. Lo único que puedo hacer es tratar de no molestarla. Hay que dejarla reposar, hay que dejarla tranquila, igual que a la masa del pan.
Por eso los judíos siguen con el pan sin levadura, porque diferencian bien cuando el pan es nada más que para alimentarse, sin levadura, de cuando el pan es un camino que te enseña otra cosa. Bueno, del mismo modo sucede con el arte. Una vez que explota la inspiración, es más fácil. Es como, digamos, ya no tienes que hacer nada, tienes que dejar que suceda. Es como, ya están hechos los pasos para que la levadura haga levar a la masa. Ya están hechos los pasos para que el fermento haga fermentar a la bebida. Pero todo depende de lo que yo haga en esa primera parte. Esa primera parte en magia se llama primera mitad de método. Eso es lo que yo he condensado en más de 100 viajes, en 30 años de investigación, en culturas diferentes, con los escritos sagrados, viajando, aplicando. He visto que todas coinciden en 11 pasos, de los cuales los primeros 5 pasos serían aprender a hacer la masa, aprender a hacer la bebida, para que después explote la magia. Si yo en esos primeros 5 pasos decidí que voy a generar realidad con el arte, lo que produzco después apunta ahí. Si yo en esos primeros pasos decidí que voy a hacer algo nada más que para pasar un rato, para pasarla bien, para sentirme bien o para evadirme de la realidad, entonces está muy bien, bárbaro, es una decisión, pero eso no es para lo cual el humano tiene el acceso del arte como herramienta. Mira, la palabra arte en sí misma es una palabra sumamente reveladora. Incluye una sílaba sagrada, una sílaba que en la historia de la humanidad es una sílaba, por decirlo así, clave, que siempre codifica caminos divinos, el ar. Ar es una de las 3 sílabas sagradas en Egipto. Fíjate, por ejemplo, el camino de lo que se llama Cristo hoy día, el camino del cristianismo, se nombra como el camino del carnero para los judíos, tiene el ar. Tú te vas al karma, tiene el ar. Tú te vas al tarot, tiene el ar. Te vas al dharma, karma y dharma. El dharma, el concepto sagrado central de toda la cultura budista, tiene el ar, que trato de que se entienda. Hay una sílaba genialmente clara que nos enseña que cuando ahí está en juego esa sílaba, lo que hay atrás de eso es iniciación, es magia. Arte tiene esa sílaba. ¿Qué quiere decir? Eso es para la magia. El principal problema por el que la humanidad con el arte no logra otra cosa que una cuestión que parece ser secundaria, lamentablemente, para el humano, como digamos, yo no me puedo ocupar de esto, tengo que ocuparme de la realidad, es que nos han separado el ar del tea. Arte implica una iniciación para el té, el tea. Ese té es lo que tengo que iniciar a través de esa herramienta. Para esto yo tengo que tomar decisiones. Las decisiones las puedo tomar en la primera mitad. Una vez que explote en mí la inspiración, dejo que la levadura siga sola, haciendo su camino. Pero yo tengo que decidir de entrada si la obra que voy a hacer la voy a generar para pasar un rato o para divertirme nada más. Está muy bien, nadie lo critica, nadie lo censura, pero el arte era una herramienta para la iniciación de lo divino en lo humano. Si decido eso, decido magia. De esto, si quieres, podemos hablar. El arte nos produce un estado tan absolutamente placentero que lo mismo que une, separa. Ese estado es tan placentero que lo queremos fragmentar como una cuestión en sí misma y lo dejamos de usar como lo que en el origen no podemos ignorar, que era para lo cual hay que generar ese estado. Para tea, artea, herramienta para que alguien genere sagrado su vida, lo sagrado en su vida. A ver si lo puedo decir claro. El arte, sin interés de generar realidad, no es diferente a una droga. No es diferente a una droga hasta en lo que produce en el cerebro. O sea, lo que segrega a nivel de dopamina, a nivel de interés de los humores, como se dice, lo que genera es lo mismo. Entonces, hay que entender que nos estamos dopando cuando queremos arte nada más que por el placer del arte. No está mal el placer del arte, de hecho sin placer no hay arte, pero eso no quiere decir que la finalidad del arte en el origen sea para yo empiezo a hacer arte porque quiero placer nada más. Lo estoy desperdiciando y en realidad me estoy atontando. Y como pasa con toda droga, después necesito más y más y más. Y es lo que ocurre, por eso es tan común que el artista termina encontrándose con cuestiones de alcohol, droga, porque necesita más de eso, que lo usa como finalidad.
Si hay algo que en magia tienes claro es que nunca hay que confundir los adonde con los por dónde. El arte no es un adonde en sí mismo, es un por dónde lograr algo. Si lo tomas así, el arte explotará en tu cabeza, te dará todo el placer que te puede dar, pero en el lugar en el que te lo tiene que dar, para lo que viniste, para generar realidad. No olvidemos que la palabra magia y la palabra imaginar tienen la misma raíz etimológica. Y la magia no es un arte pasatista, o sea, la imaginación no es un arte pasatista. Entendiendo que si hablamos de la misma raíz, sería usar la magia como una cuestión pasatista, usar la imaginación, o sea, la fuente del arte, como una cuestión pasatista. En realidad es un desprecio al arte, usarlo nada más que para eso, para lo que lo hace la gente. Va a ver una función en el teatro, vuelve a su casa y todo sigue igual. No es eso de lo que se trata. El hecho por el cual, no es eso de lo que se trata, el hecho por el cual en todas las culturas originarias hay arte. No existe cultura iniciática sin arte, esto hay que entenderlo porque algún motivo hay. La que no es por danza es por pintura, la que no es por pintura es por escultura, la que no es por escultura es por canto. Pero yo que he visitado, me he pasado la vida visitando las culturas originarias, conviviendo, aprendiendo y tratando de aplicarlo en mi vida, puedo decir, no existe una, no he encontrado una que no tenga arte. Inclusive ni siquiera las más institucionalizadas que tratan de apoyarse en eso, las iglesias, ni siquiera ellas pudieron prescindir del arte. Lo cual quiere decir, efectivamente, necesitan arte. Ahora, ¿qué pasa? La gente ingresa en las escuelas de iniciación, va a estudiar hinduismo, quiere recorrer el camino del budismo, y termina siendo del arte una cuestión que es en sí misma. Aprenden danzas hindúes. ¿Para qué? Aprenden mandalas. ¿Para qué? Lo toman como un adonde, como si los trataras de aprender eso. No, señor. El hinduismo no es un lugar pasatista. El chamanismo no es un lugar. El chamán hace arte para resolver algo en su realidad, para lograr una cosecha apropiada, para resolver una enfermedad. No hace arte porque se le ocurra tocar la flautita o hacer una pintura en la pared. Eso no quiere decir que no hay que tocar la flautita o no hacer una pintura en la pared. Quiere decir, estás perdiéndola, pues te están regalando 1 kilo de oro y lo estás usando de pisapapeles en tu escritorio. Esa es la metáfora exacta de quien usa el arte nada más que para terminar el momento y haberlo pasado bien. Tampoco se trata de una cuestión que los demás puedan hacer simplemente. Por eso es que el llamado es al artista, al mago, a transformarte en artista, a transformarte en mago. Lo interesante es que es mucho más simple de lo que se supone. Lo que pasa es que sencillamente se le ha elidido, sustraído, quitado a la humanidad el arte como camino de relación directa con lo divino, personal, interior. Pero no es tan difícil como la gente puede creer que lo es, cuando suponen que hay que estar 16 horas danzando para entonces llegar a otro estado de conciencia. Es cierto, hay culturas que lo hacen así, pero hay otras que no. Y en esa cultura que lo hacen así es porque en esa cultura para ellos así les funciona. Yo he estado en esa cultura donde tienes que estar toda la noche danzando para que de pronto te surja un estado de conciencia. Fenómeno, pero otras logran lo mismo sin eso. Si a ti te gusta danzar 16 horas seguidas, bárbaro, pero no te olvides de que no es danzar 16 horas seguidas para terminar e irte a dormir como si nada. En esas 16 horas, explotar el hemisferio derecho en un lugar en el cual generas realidad es lo que buscan. Otros no necesitan las 16 horas de danza y lo que buscan es lo mismo. Y de hecho, entre los chamanes, entienden que el arte verdadero es el que se produce cuando explotas el hemisferio derecho por la vía que sea y en ese momento es cuando tienes que generar realidad. Ahí empieza ese juego. Los pasos previos, la primera mitad, como decíamos, de método, hacer la masa antes de que empiece a elevar, hacer el licor, el zumo antes de que fermente el vino, esos pasos previos son rigurosos. Y esos pasos son con los cuales todo el ritual del arte desemboca en que lo que hice artísticamente incide en mi realidad. Esto es fundamental. No es que mi realidad tiene que seguir igual y yo, bueno, me siento mejor gracias al arte y por lo menos tuve una descarga. Eso es idiotizarnos, eso es, pero idiotizarnos en un sentido claro latino del id como idiota, el origen de idiota, e id significa a su vez yo. Yo significa id y yo significa idiota. O sea, el yo es un idiota al que le das 1 kilo de oro si te lo pone de pisapapel, al que le das el arte y lo transforma en me quiero sentir mejor en medio de toda esta realidad horrible, pero mejora la realidad horrible con el arte. No siéntete mejor con el arte simplemente. Por eso es magia y por eso es arte.
Los pasos con los cuales generar que el arte se transforme, va más que se transforme, se rescate en su origen de herramienta con la cual generar realidad, exigen los mismos pasos con los cuales aplicar magia para cualquier cosa. Necesito primero ubicar la palabra, arte de la palabra. Paso 2 en método, al que tengo que bajar la idea. No me puedo quedar con la idea de lo que quiero generar. Quiero hacer una obra de arte, quiero hacer una pintura acerca de lo que fuera. No, yo tengo que ubicar con precisión y avisarle al universo, y esto se llama el paso 2 en magia, decirle la palabra con la que yo quiero. O sea, ¿qué quiero lograr con esta obra? Claro, no se nos ocurre decir, yo con esta obra quiero, supongamos, obtener el dinero para tal cosa. Entonces, ¿cómo lo pensamos nosotros? Con la obra la pinto y a ver si después puedo venderla y de ahí me vendrá el dinero. Está bien, pero eso ya es camino del mercader, está bárbaro, divino, pero no estamos hablando de eso. Yo puedo no querer vender jamás en mi vida un cuadro, tal vez no está en mi interés, pero el cuadro es el que me va a traer lo que yo quiera, si al cuadro lo ubico bajo los pasos que estamos situando.